Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hace muchísimo tiempo que no preparo vídeos, pero bueno, he estado liada y la verdad que lo echaba de menos. Hoy vamos a hablar de un tema que espero que os guste, que os resulte interesante, sobre la ingesta de alimentos, cómo se regula. Esta es la primera parte y en breves espero poder publicar la parte 2. Así que nada, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar ahí y bueno, pues comenzamos. Bueno, ya hemos visto en otro de los vídeos que nosotros ingerimos alimentos y con los alimentos pues ingerimos macronutrientes. Ya hemos mencionado en alguna otra ocasión que estos tipos de macronutrientes son hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas. Hay diferentes vídeos en mi canal pues más a nivel de bioquímica, composición de estos macronutrientes, un poco trata sobre el metabolismo, bueno, que bueno, pues os invito a que reviséis esos vídeos por si tenéis pues un interés mayor sobre el metabolismo y sobre, pues bueno, a nivel bioquímico. Aquí os muestro algunos de los alimentos que tienen principalmente su composición es en hidrato de carbono, por ejemplo las manzanas. Esas concentraciones que os muestro ahí son en gramos por cada 100 gramos de producto. En el caso de las manzanas mayoritariamente tienen hidratos de carbono, casi un 15 gramos, un 15%. Y luego muy poquita cantidad de proteína y grasa. En el caso de los guisantes son unos alimentos que bueno, pues mayoritariamente tiene hidratos de carbono, casi 18 gramos por cada 100 gramos. Sin embargo, pues bueno, tienen gran porcentaje de proteína. Para ser vegetales, pues tienen casi 7 gramos de proteína, 6,7 gramos de proteína por cada 100 gramos. En el caso de los copos de avena, pues mayoritariamente, como veis, son hidratos de carbono, 68,2 gramos o 68,2%, pero también tienen un porcentaje interesante de proteínas, un 14,2 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimento. También os muestro ahí algunos alimentos contienen mayoritariamente lípidos o grasas, como la panceta, por ejemplo, como veis, tienen 55 gramos por cada 100 gramos de producto y luego también tienen pues 25 gramos de proteína. En el caso de la carne de vaca, ya lo veis ahí, 22 gramos por cada 100 gramos y también tienen 17,5% de proteína. Mayoritariamente son lípidos y grasas o grasas, es lo mismo, vamos, en el caso de la mantequilla casi un 81% es grasa y luego ahí os muestro para que comparéis el porcentaje de grasas y el porcentaje de proteínas en el caso del anacardo y las nueces, que son frutos secos. Ya sabéis que los cacahuetes no son frutos secos, son leguminosas. Pero como veis, aunque mayoritariamente el contenido de estos productos, de tanto de los anacardos como las nueces, es grasa, en el caso de las nueces es mucho mayor, el porcentaje de grasa es mucho mayor, 64,4%. Mientras que el porcentaje de proteínas es un 15%. Pero fijaos, en el caso del cacahuete, casi son 27 gramos de proteína por cada 100 gramos tiene el cacahuete. Y luego es verdad que el porcentaje de lípido, de grasa del cacahuete también es alto, 44,2, pero el porcentaje de proteína es mayor con respecto al anacardo y las nueces. Bueno, todo esto por descontado, hay que tener en cuenta que junto con este contenido en lípidos o grasas, los alimentos también lleva añadido las vitaminas liposolubles, como la vitamina E, la vitamina D, entre otros. Y bueno, algunos ejemplos de alimentos que tienen principalmente proteínas, ahí os lo muestro: el pollo deshuesado y limpio, donde mayoritariamente son proteínas, un 21,6 gramos, mientras que tiene muy poquita cantidad de grasa y de hidrato de carbono. Y en el caso de la merluza, pues también algo parecido, tiene 17,2% de proteínas y los niveles de grasa y de hidratos de carbono son
muy bajitos. Bueno, ahí os muestro también las cantidades de calorías, o metabólicamente hablaríamos de kilocalorías, que se generan por cada gramo, en este caso de hidratos de carbono, de lípidos o grasas y de proteínas, que se oxida tanto a CO2, a dióxido de carbono, y a agua. En el caso de los hidratos de carbono se generan 4,1 calorías, en el caso de los lípidos o grasas 9,3 calorías y en el caso de las proteínas 4,35 calorías. Bueno, hay que tener en cuenta que en una ingesta media, una dieta aproximadamente, pues no sé, media, tenemos que el porcentaje de hidratos de carbono que consumimos es alrededor de un 40-50%, es decir, prácticamente casi toda, casi la mitad de los alimentos que ingerimos contienen mayoritariamente hidratos de carbono. Luego hay otro porcentaje de alimentos de nuestra ingesta que corresponde a grasas, casi un 30 o 35%, y luego hay otro porcentaje también de ingesta de esos alimentos también que contienen proteínas. Hay algunas dietas que dependiendo pues de la localización geográfica, de la cultura y demás, pues el porcentaje de ingesta de proteínas es muy bajita y como veremos sí que es importante ingerir unos determinados niveles de proteína adecuados para que podamos ingerir suficientes aminoácidos esenciales, como veremos a continuación. Bueno, realmente vamos a centrarnos un poco en el caso de las proteínas. Em, Existe un recambio continuo de proteínas en nuestro organismo, es decir, que tenemos que ingerir proteínas, pero al mismo tiempo también degradamos muchas proteínas a lo largo del día. Aproximadamente tenemos una degradación de proteínas diaria entre 20 y 30 gramos de proteínas día. Esto quiere decir que tenemos que tener una ingesta de proteínas al día entre 30 y 50 gramos. Por supuesto, estos niveles de proteínas degradadas y estos requerimientos de proteína en nuestra ingesta varían también, pues depende del tipo de persona, de los requerimientos energéticos, pues del ejercicio que haga, etcétera. Quiero decir que hay muchos factores que influyen, pero esto sería como unos valores medios, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no todas las proteínas son adecuadas para reponer esa pérdida de proteínas que ya tenemos en nuestro organismo, ya que, ya he mencionado en alguno de los vídeos anteriormente que las proteínas están constituidas por los aminoácidos. Los aminoácidos son estas estructuras que cuando se unen entre sí forman las proteínas. Pero en nuestro organismo necesitamos también aminoácidos que se aportan en la ingesta y además son aminoácidos también que puede sintetizar nuestro organismo, pero también hay aminoácidos esenciales. Cuando estas proteínas que ingerimos en la dieta no aportan esos aminoácidos esenciales, se llaman proteínas parciales y determinadas ingestas, cuando ingerimos esas proteínas parciales, es decir, que no nos están aportando esos aminoácidos esenciales, por ejemplo, uno de ellos sería el triptófano, eso puede tener consecuencias en la salud. Por ejemplo, hay algunas poblaciones que basan su consumo o aporte de proteínas principalmente en harina de maíz. El maíz, bueno, tiene mayoritariamente hidratos de carbono, pero también aporta un porcentaje algo menor con respecto a los hidratos de carbono de proteínas, pero además tienen un bajo número de aminoácidos esenciales, por ejemplo el triptófano. ¿Qué pasa? Que cuando la dieta está basada principalmente o el aporte de proteínas está basado principalmente en ingesta de harina de maíz, los niveles de triptófano son muy bajitos y esto podría conducir a desarrollar el síndrome de Kwashiorkor, que se caracteriza por un retraso en el crecimiento, disminución de la capacidad intelectual y bueno, pues esto demuestra la importancia de estos aminoácidos esenciales, como por ejemplo el triptófano.
Si ingerimos, por ejemplo, gran porcentaje de proteínas parciales, seguiremos necesitando ingerir proteínas que contengan esos aminoácidos esenciales, o sea, en la ingesta de proteínas, los requerimientos de proteína van a seguir siendo elevados. Bueno, en general, sabemos que las proteínas de origen animal son proteínas más completas, es decir, porque son proteínas que incluyen también eh, una mayor riqueza de esos aminoácidos, incluyendo también los aminoácidos esenciales, por tanto son más completas que estas proteínas de origen vegetal o, por ejemplo, las proteínas procedentes de cereales como la avena. Pero, sin embargo, bueno, vamos, quisiera destacar la importancia de la quinoa porque es un cereal y presenta todos los aminoácidos esenciales. Bueno, la quinoa hay que tener precaución, hay que lavarla bastante bien, hay que eliminar las saponinas, a la hora de cocinarla hay que tener pues determinada precaución, pero bueno, sí que tiene grandes ventajas. Como ya digo, aporta los aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales. Y bueno, respecto a la degradación de proteínas, simplemente mencionar que bueno, como ya he mencionado anteriormente, las proteínas están constituidas por aminoácidos. Los aminoácidos son unas estructuras, que tienen grupos funcionales de carbono y nitrógeno. Bueno, aproximadamente entre un 15 y un 20% pues, de las proteínas corresponde con el átomo nitrógeno. Cuando esta proteína se metaboliza, cuando estas proteínas se degradan, la mayor parte del nitrógeno que se libera se va a eliminar en orina, aproximadamente un 90%. Y esta eliminación en orina tiene lugar en forma de urea, ácido úrico y creatinina. Ya he publicado uno de los vídeos anteriores que bueno, pues describía el ciclo de la urea, la degradación de los aminoácidos y bueno, pues obviamente este nitrógeno no puede, parte se elimina en forma libre, pero principalmente se elimina en forma de urea, también como ácido úrico y como creatinina. Como digo, la mayor parte del nitrógeno procedente de esta degradación de proteínas se libera mayoritariamente en orina. Aproximadamente un 10% se elimina en forma de, bueno, pues en las heces. Bueno, por tanto, simplemente como curiosidad y sabiendo que aproximadamente cada 100 gramos de proteína, 16 gramos corresponden a nitrógeno y determinando bueno, pues la cantidad de nitrógeno que se elimina en orina, podríamos determinar la cantidad de proteínas, los gramos de proteína que se estarían degradando. Y ahí os dejo, pues bueno, un ejemplo en forma de regla de 3. Así que bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de interés. Pues próximamente publicaré pues la parte 2 de este, pues sobre este tema. Y nada, pues espero que os guste. Así que nada, hasta la próxima. Suscribíos al canal. Gracias.